Si logro arreglar su tractor, ¿me daría pan para mi hermanita con hambre? Preguntó al hacendado. ¿Alguna vez viste un milagro surgir de manos pequeñas y llenas de grasa? En un rincón olvidado, un niño de 12 años se atrevió a desafiar lo imposible frente a un hacendado incrédulo y un tractor condenado al silencio. Lo que parecía una locura terminó revelando una lección de fe, valentía y amor, que transformó la vida de todos los que lo presenciaron. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo, y si amas a Dios, dale me gusta y suscríbete a Pequeños Prodigios, porque esta historia te mostrará que los milagros existen donde menos lo esperas. El sol caía a plomo sobre la hacienda y el aire parecía arder como un horno abierto. Allí, un niño de apenas 12 años, con la piel tostada por el trabajo y las manos ennegrecidas de grasa, se plantaba frente a un gigante de hierro oxidado. Ese tractor, inmóvil por meses, era casi un símbolo de derrota para el pueblo entero. Sin embargo, en los ojos del pequeño brillaba algo distinto, una chispa de fe y de determinación que ningún adulto había osado mostrar. Imagina, amigo mío, lo que significa ponerse de pie ante algo que todos consideran imposible. El niño no veía un montón de fierro muerto, veía una oportunidad. Sus labios secos y su voz temblorosa no se apagaron, porque sabía que detrás de ese reto estaba el pan que su hermanita necesitaba. Aquí no se trataba solo de un motor, se trataba de la esperanza misma, vestida de polvo y metal. Y es que la vida suele ponernos pruebas enormes cuando menos lo esperamos. Así como David se encontró con Goliat, este niño se encontraba con un monstruo de hierro que nadie se atrevía a tocar. ¿No es cierto que a veces nosotros también sentimos que nuestros problemas son demasiado grandes? Pero la enseñanza aquí es clara. La valentía no nace de ser fuerte, sino de dar un paso adelante, aun cuando tiemblan las rodillas. Cada niño que escucha esta historia puede reconocer esa sensación. Cuando enfrentas un examen difícil, cuando defiendes a un amigo en medio de burlas, o cuando decides no rendirte después de un error. La grandeza no empieza en la victoria, sino en la decisión de intentarlo. Y aquel pequeño, bajo el sol ardiente, estaba decidiendo más que reparar un tractor. Estaba decidiendo creer en lo imposible. No olvidemos que Dios mismo se complace en usar lo pequeño para confundir a los grandes. Ese niño, con su mirada fija y su cuerpo frágil, representaba la fuerza escondida en quienes confían sin reservas. Tal vez su estómago rugía de hambre, pero su corazón rugía aún más fuerte de fe. ¿No es esa la clase de coraje que necesitamos en nuestra vida diaria? Así comenzó la historia, con un niño frente a un hacendado incrédulo, un tractor roto y un corazón lleno de determinación. Nadie podía imaginar que esa escena polvorienta sería recordada como un momento de revelación, porque a veces basta con un pequeño que cree para que todo un pueblo vuelva a soñar. El hacendado lo miraba como quien observa a un cachorro intentando mover una piedra enorme. Con una sonrisa torcida y un aire de superioridad, le dijo que ni sus mejores mecánicos habían podido lograrlo. Era un comentario cargado de desprecio, una forma de recordarle al niño que estaba fuera de lugar. Pero lo que parecía una burla se transformó en la chispa que encendió aún más su determinación. El pequeño apretó los puños, no de rabia, sino de fuerza interior. Con voz firme, sin titubear, respondió: «Si logro arreglar su tractor, ¿me daría pan para mi hermanita con hambre?» Ese fue el momento en que todos entendieron que no se trataba de orgullo ni de capricho. Era un clamor nacido del amor, un sacrificio por alguien más. Y cuando el amor es la motivación, incluso un niño puede volverse gigante. En la vida real también pasa algo parecido. Hay quienes se burlan de nosotros cuando damos un paso diferente, cuando creemos en algo que los demás ya han dado por perdido. Se ríen,
nos subestiman, nos dicen que no somos capaces. Pero justo ahí, cuando el desprecio intenta apagarnos, Dios enciende en nuestro interior un fuego más fuerte. Ese fuego fue el que ardió en los ojos del niño frente al hacendado. ¿Cuántas veces un comentario hiriente te hizo dudar de ti mismo? Es normal sentir el golpe, pero la clave está en transformar esa burla en combustible. El niño no se ofendió, no retrocedió. Al contrario, levantó su voz para declarar lo que quería lograr. Eso nos enseña que la fe se manifiesta no solo en silencio, sino también con palabras firmes que desafían la incredulidad. Ese instante era más que un diálogo, era un duelo invisible entre la duda y la esperanza. El hacendado, con su sonrisa de burla, representaba las voces que dicen «no puedes». El niño, con su pedido humilde y valiente, representaba la voz de quien se atreve a decir «con Dios sí puedo». ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que cada uno de nosotros puede decidir a qué voz escuchar. Así, lo que parecía una broma sin importancia se convirtió en la semilla de un milagro, porque en la fe no importan las apariencias ni los títulos, importa el corazón dispuesto. Y ese niño, al pedir pan a cambio de su esfuerzo, estaba enseñando a todos que incluso en la necesidad más dura, la dignidad y la valentía tienen un poder que ni la burla puede apagar. El aire entero parecía haberse detenido. Ni una hoja se movía, ni un murmullo se escuchaba. El hacendado, con gesto altivo, aceptó el desafío, convencido de que solo sería un espectáculo infantil para entretener a los curiosos. El tractor, aquel gigante de hierro dormido por semanas, era ya un cadáver mecánico que nadie se atrevía a tocar. Pero en los ojos del niño había algo que incomodaba, un fuego silencioso, una fe que no se podía apagar. Ese instante es crucial para entender cómo la fe funciona en nuestras vidas. Muchas veces, cuando los demás ya han enterrado sus esperanzas, Dios levanta a alguien pequeño para demostrar que nada está realmente perdido. El niño no veía un motor muerto. Veía una oportunidad para demostrar que con amor y coraje aún se podía luchar. Y eso es exactamente lo que cada uno de nosotros necesita recordar. Lo imposible para los hombres no es imposible para Dios. La gente del pueblo miraba incrédula, murmurando entre dientes que aquello no pasaría de un intento fallido. ¿No sucede igual cuando alguien decide soñar alto? Siempre aparecen voces que susurran que no tiene sentido, que es demasiado tarde, que ya no vale la pena. Pero lo que para unos era locura, para el niño era fe en acción. Y esa fe, aunque pequeña como un grano de mostaza, estaba a punto de mover un monte de hierro. Este silencio pesado también representa el momento previo a cualquier milagro. Es esa pausa en la que parece que nada ocurre, pero en realidad el cielo ya está preparando el desenlace. Así fue con Abraham, con Moisés, con David. Y así fue con este niño de 12 años frente al hacendado. A simple vista, todo parecía muerto. Pero la fe no se guía por lo que se ve, sino por lo que se cree. Ahora dime, ¿te erizó la piel esta parte? Dímelo en los comentarios con la hora exacta. Y si tu corazón le pertenece a Dios, deja tu like y suscríbete a Pequeños Prodigios, porque lo que viene después te mostrará grandes milagros. Este es solo el comienzo de una revelación que transformará cómo ves la vida cotidiana. Y así, en medio de un silencio que parecía eterno, comenzó a escribirse la lección más grande para ese pueblo, que incluso un niño con hambre puede convertirse en instrumento de fe y esperanza. Porque la verdadera fuerza no viene de las manos, sino del corazón que se atreve a creer cuando todo parece perdido. El niño se arrodilló junto al tractor como quien se inclina ante un misterio. No tenía más que unas cuantas herramientas prestadas, oxidadas y torpes, pero en sus manos parecían transformarse en instrumentos de esperanza.
Cada tornillo que intentaba aflojar pesaba como una montaña, y sin embargo, él no retrocedía. Con cada giro de llave se escuchaba el eco de una lucha más grande que la mecánica, la lucha contra la resignación. La gente del pueblo, poco a poco, se fue acercando. Primero miraban de lejos, dudando, como quien observa un milagro en gestación sin atreverse a creer. Luego, paso a paso, comenzaron a rodear el tractor, curiosos por aquel niño que parecía desafiar lo imposible. Era como si una pequeña chispa hubiera encendido la esperanza en corazones apagados. ¿No pasa lo mismo en nuestras vidas? Cuando alguien se atreve a dar el primer paso, aunque no tenga todas las herramientas, inspira a los demás. Un niño que defiende a su hermano, una niña que decide decir la verdad, aunque nadie más lo haga, esos actos sencillos despiertan la fe en quienes observan, porque el verdadero liderazgo no está en tenerlo todo, sino en atreverse con lo poco que se tiene. El aliento del niño se mezclaba con el polvo y el olor a grasa. Sus manos temblaban, pero su mirada no se apartaba del objetivo. En ese momento no había risas, no había burlas, solo el latido metálico del tractor acompañando sus esfuerzos. A veces, la vida nos exige esta misma concentración, apagar el ruido de los demás y enfocarnos en la tarea que Dios puso frente a nosotros. Cada movimiento parecía un acto de oración. Aflojar un tornillo era como soltar una carga, ajustar una pieza era como ordenar el caos interior. Los que miraban aprendían sin darse cuenta que la perseverancia es un idioma que todos entienden, aunque pocos se atrevan a hablar. Y aquel niño, en silencio, estaba predicando con su esfuerzo una lección de fe más fuerte que cualquier sermón. Así, bajo la mirada expectante del pueblo y la incredulidad del hacendado, el pequeño siguió trabajando. No eran solo piezas oxidadas lo que estaba moviendo también corazones dormidos, recordándoles que con fe y valentía lo imposible comienza a tener vida otra vez. Los dedos del niño parecían frágiles, temblorosos, pero su mente funcionaba como un engranaje perfectamente aceitado. Cada paso que daba era el fruto de largas horas mirando a los mecánicos desde la distancia, absorbiendo sin que nadie lo notara. Nadie le había enseñado formalmente, pero la vida misma se había convertido en su maestra. Esa memoria silenciosa, guardada en su corazón, era ahora su mayor herramienta. Aquí hay un secreto poderoso. Muchas veces pensamos que necesitamos preparación perfecta para dar un paso de fe. Pero este niño nos enseña que lo que aprendemos en silencio, observando, prestando atención, puede convertirse en fuerza cuando más lo necesitamos. Tal como un pastorcito que aprende a guiar ovejas y un día enfrenta gigantes, así también nosotros, en lo cotidiano, acumulamos las pequeñas lecciones que después nos salvan. Su respiración se mezclaba con el calor del motor y el murmullo de la multitud. Sabía que cada tornillo que giraba estaba más allá de lo mecánico. Era un acto de amor por su hermanita. Cuando el amor guía nuestros pasos, incluso los errores se transforman en parte del aprendizaje. Ese niño no estaba luchando por gloria, sino por pan, y esa diferencia lo hacía invencible. ¿No te ha pasado que, al recordar algo sencillo que viste o escuchaste, de pronto encuentras la respuesta en un momento difícil? Así funciona la vida. Lo que absorbes en silencio un día se convierte en sabiduría. El niño, con su mente corriendo más rápido que sus manos, nos recuerda que nunca estamos tan vacíos como creemos. Siempre hay dentro de nosotros más recursos de los que imaginamos. No te quedes en silencio. Escribe en los comentarios el minuto en que llegaste y comparte tu emoción. Y si amas a Dios de verdad, suscríbete a Pequeños Prodigios, porque aquí verás historias que cambiarán tu fe. Cada detalle, cada giro de llave en este relato es también una invitación para que reconozcas lo que Dios ya ha puesto en ti. Y así,
Con las manos sudorosas pero la mente despierta, el pequeño transformó lo que parecía una misión imposible en un acto de fe en movimiento. Cada recuerdo, cada observación hecha en silencio, lo conducía hacia un desenlace que no solo cambiaría el destino de su hermanita, sino la manera en que todo un pueblo lo miraría para siempre. El hacendado observaba con los brazos cruzados, seguro de que todo terminaría en fracaso. Su sonrisa burlona seguía firme, como si ya supiera el final. La multitud murmuraba, algunos reían por lo bajo, otros apostaban en su contra. Para ellos, aquello era solo un juego infantil. Pero en medio de esa incredulidad colectiva, el niño mantenía la calma, concentrado en cada detalle del motor. Es curioso cómo el mundo suele esperar nuestra caída. Cuando damos un paso valiente, siempre habrá quienes apuesten a que no lo lograremos. Y sin embargo, lo que los demás ven como debilidad, Dios lo convierte en fuerza. El pequeño no tenía riqueza, ni título, ni respaldo, pero sí tenía fe, amor y coraje, y esos son los ingredientes de los verdaderos milagros. La multitud representaba lo que tantas veces sentimos, la presión de quienes dudan de nosotros. Puede ser un compañero que se burla, un adulto que dice «tú no puedes», o una voz interior que repite lo mismo. Pero la enseñanza aquí es clara. No importa cuántas miradas pesen sobre ti, lo que realmente importa es que creas en lo que Dios depositó en tu corazón. De pronto, algo cambió. Un leve rugido comenzó a vibrar desde las entrañas del tractor. Apenas un suspiro metálico, pero suficiente para hacer que todos callaran al instante. Los murmullos se apagaron, los ojos se abrieron y el hacendado incrédulo bajó un poco sus brazos. El motor, que parecía muerto, había dado su primer latido. Ese rugido tenue era más que sonido, era una señal. Una promesa de que lo imposible estaba a punto de suceder. Cada uno de los presentes lo sintió en el pecho, como si el hierro mismo les estuviera hablando. Todavía hay esperanza. Y esa esperanza, nacida del esfuerzo de un niño despreciado, estaba a punto de crecer como fuego imparable. Así, en medio de la burla y de las apuestas en contra, el niño logró que el tractor comenzara a respirar otra vez. Lo que los adultos habían dado por muerto estaba despertando en sus propias narices, y todo gracias a la fe y la determinación de un pequeño que no se dejó intimidar. Porque cuando la fe entra en acción, incluso el metal más frío vuelve a tener vida. El silencio se volvió absoluto. Cada mirada estaba fija en aquel niño, que cerró los ojos un instante y apretó el último tornillo con todas sus fuerzas. El sudor le corría por la frente, pero su corazón latía con la certeza de que algo estaba a punto de suceder. Entonces, con voz firme, dio la orden de encender. Ese instante, que parecía eterno, se convirtió en el preludio de un milagro. El motor, como un gigante que despierta de un largo sueño, rugió con un estruendo inesperado. Primero un chasquido, luego un rugido profundo que hizo vibrar la tierra. El tractor, condenado al olvido durante semanas, volvía a la vida frente a los ojos incrédulos del hacendado y del pueblo entero. Fue como si la fe del niño hubiera soplado aliento sobre el hierro muerto. Las bocas se abrieron, los murmullos se apagaron, y lo que antes era burla se transformó en asombro. Algunos incluso lloraron, porque entendieron que no estaban presenciando un simple arreglo mecánico, sino una lección viva de esperanza. Un niño con hambre había demostrado que, con fe y amor, se puede mover lo que parecía inamovible. Este momento nos enseña que la fe no necesita multitudes aplaudiendo ni condiciones perfectas. Necesita valentía para dar el paso final, incluso cuando todo parece perdido. Así como el niño apretó ese tornillo final, también nosotros debemos atrevernos a cerrar ciclos, a dar el último esfuerzo, a confiar que el milagro se manifestará.
Y es aquí donde la historia deja de ser solo del niño y se convierte también en la tuya. Porque en tu vida habrá motores oxidados, situaciones que todos dieron por muertas. Pero si crees y actúas con amor, el rugido de la esperanza también volverá a sonar en tu camino. Dios honra a quienes confían en Él, incluso en lo imposible. Lo que ocurrió después dejó a todo el pueblo enmudecido y cambió para siempre la manera en que miraban a aquel niño. Ya no era solo el hijo de la necesidad, ni el pequeño que pedía pan. Era el testimonio viviente de que la fe transforma la burla en victoria y que un corazón humilde puede encender milagros a la vista de todos. Lo que comenzó como una apuesta burlona se convirtió en el rugido de la esperanza. Aquel niño, movido por el amor a su hermanita, nos recordó que incluso lo pequeño puede encender lo imposible. Su fe transformó la burla en admiración y su coraje en una huella eterna en el corazón del pueblo. Que esta historia inspire también tu vida. No importa cuán grande parezca el obstáculo, si crees con amor, verás renacer lo que todos daban por muerto. Y ahora dime, ¿qué parte de esta historia tocó más tu corazón? Escríbelo en los comentarios, y si tu alma le pertenece a Dios, suscríbete a Pequeños Prodigios, porque aquí encontrarás muchas más historias que fortalecerán tu espíritu.